Hola, este es un resumen de la conferencia pronunciada en el marco del Seminario Hispanoluso de Economía Empresarial 2020, titulada Empresas y destinos turísticos en la nueva normalidad. ¿Qué hemos aprendido? Ciertamente es difícil discernir lo que realmente hemos aprendido de lo que deberíamos haber aprendido a juicio de quien les habla, pero al menos ahí queda el intento. En lo que sigue, las diapositivas que nos servirán de apoyo se presentan en lengua inglesa. De lo que no cabe ninguna duda es de que las empresas del sector están encarando en este tiempo a un enemigo muy poderoso, que es el de la incertidumbre. Por ello, en nuestra capacidad de comprender cabalmente los desafíos derivados de la pandemia y más allá, se encuentra la base fundamental para poder construir la ansiada recuperación y reconstrucción de la industria del turismo. Esos desafíos los presento agrupados en tres bloques. En primer lugar, aquellos derivados de la pandemia. En segundo lugar, los relacionados con la sostenibilidad, esto es, con los problemas derivados del cambio climático y con los programas de aplicación de los principios de la economía circular al turismo. Y por último, aquellos relacionados con la revolución tecnológica que tenemos en puertas. En lo que se refiere al legado de la COVID-19, el escenario postviral vendrá marcado, entre otras variables, por dos principales, a mi juicio. Por una parte, el comportamiento del turista, los cambios en los patrones de comportamiento, por ejemplo, en relación con una mayor prevención o cautela con respecto a la seguridad y a la salud, carácter más o menos permanente de estos cambios en los patrones de comportamiento van a determinar de manera decisiva ese escenario postviral, como también lo será en el caso de la evolución de las políticas de los gobiernos en materia de movilidad de las personas. Si esas restricciones son temporales o tienen hasta cierto punto una cierta vocación de permanencia, es algo también que va a condicionar de manera determinante ese escenario post-coronavirus. Y aquí podemos encontrar combinaciones diversas, desde aquella que da lugar a un escenario de vuelta a la situación pre-pandemia, donde los cambios referidos en ambas dimensiones son meramente temporales, hasta un escenario de reconfiguración de la industria, tanto cualitativa como cuantitativamente, como consecuencia de cambios con carácter estructural en el sector, tanto en una dimensión como en otra. Y en este marco podemos decir que algunas lecciones han sido o deberían de haber sido aprendidas. Un primer bloque tiene que ver con inercias que necesariamente deberíamos de evitar. Por ejemplo, en primer lugar, aquella según la cual, en un contexto de contracción de la demanda, la principal llave que tenemos a nuestra disposición está en la promoción, en hacer mayores esfuerzos comerciales para reactivar la demanda. Ciertamente esta es una visión restrictiva que no podemos seguir aplicando sin más. Una segunda inercia es la del business as usual, es decir, el pensar que todo volverá a la situación prepandemia, que esos cambios que podemos empezar a atisbar serán meramente temporales y que volveremos a los números y a las maneras de hacer las cosas prepandemia. Este parece una inercia que no responderá a la realidad de ese escenario postviral que tratamos de vislumbrar. En tercer término, se apunta a la inercia al modelo de las 3 P's en cuanto a la gobernanza turística, es decir, a los partenariados público-privados, que han sido un elemento muy importante de avance en la gobernanza turística, pero que ahora se nos presenta la gran oportunidad de ampliar con una nueva P, la P de las personas, de incorporar a las comunidades locales a ese proceso de gobernanza turística, convirtiéndolas en nuestros principales aliados en el proceso de recuperación. En cuarto lugar, hemos de huir de la inercia del individualismo, la división, el no compartir. Ahí diría que sí que hemos tomado una amplia conciencia en el sentido de que podremos encarar la crisis de la mejor manera si lo hacemos de forma colaborativa, si intensificamos los lazos de coordinación y de cooperación entre los diferentes operadores públicos y privados.
Y por último, naturalmente, abandonar la inercia al fatalismo en una situación tan dramática como la presente. En cuanto a acciones a explorar, una muy importante es la de consolidar esa lógica de toma de decisiones en base a datos que ya venía apuntando en los últimos años de la mano del paradigma de los destinos turísticos inteligentes. Esa es una tendencia que se va a acelerar, que se va a consolidar y que viene acompañada de los desarrollos tecnológicos que son, las tecnologías son portadoras de esos datos que necesitamos analizar para tomar nuestras decisiones con la mayor base y solidez posible. Pasando al punto número 3, que es el de los precios, una variable siempre muy importante en todas las estrategias del sector, parecería que en un contexto de contracción severa de la demanda estaríamos abocados con carácter general a unas reducciones de precios. Bueno, aquí tenemos que decir que el análisis debe ser mucho más fino, que la reacción dependerá, por ejemplo, de cuál sea el posicionamiento estratégico de cada empresa, de cuál sea la reputación de la marca, del segmento turístico al que nos estemos refiriendo. Y tenemos un claro ejemplo en el caso del turismo rural, uno de los segmentos beneficiados, entre comillas, en este último verano, donde los estudios que ya existen nos muestran cómo la mayor parte de los establecimientos de alojamiento rural pues no han bajado precios. En cuarto lugar, algo que también creo que hemos aprendido es que diversificar es importante para crear empresas y destinos más resilientes, es decir, con una mayor capacidad para resistir los embates de estas crisis. Aquellos destinos y empresas que más están sufriendo son aquellos que han estado muy orientados a un determinado tipo de mercado, a un determinado tipo de cliente, por ejemplo, el cliente o el mercado internacional, que será aquel que se recupere más tarde, por razones obvias. Aquellas empresas o destinos que han estado muy focalizados en determinados mercados, ahora ven cómo es muy importante el abrir ese abanico y diversificar los mercados de origen para ganar en resiliencia. Y por último, cultivar el concepto de turismo regenerativo y restaurador, no ya solo en relación con el medio ambiente, sino en esa capacidad que tiene la industria turística a través de su experiencia de regenerar y restaurar el cuerpo y el alma de las personas tras un periodo tan traumático de restricciones y de largo confinamiento. Todo ello en general nos debe llevar a proponer una serie de cambios en la gobernanza turística. Aparte de esa nueva alianza con la sociedad que recupere la centralidad de las personas en todo este proceso, el modelo de las 4 Ps, el partenariado público-privado, pero también con las personas, los destinos y también las empresas necesitan reforzar sus capacidades de gestión en determinadas áreas. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la gestión de las crisis, con la articulación de protocolos y planes de contingencia que deben de quedar a punto, con dar una mayor importancia en su oferta a los aspectos relacionados con la seguridad y la salud, a dotarse de una infraestructura tecnológica más potente, a trabajar con mayor intensidad en la gestión del conocimiento, donde encontramos la base para la toma de decisiones, y, como decíamos hace un momento, en una mayor diversificación que aporte resiliencia. Y en cuanto a valores fundamentales que deben de adornar esa gobernanza turística, aparte de esa centralidad de las personas, entendida en un sentido amplio, no solamente el turista, por supuesto, sino también quienes trabajan en el sector y las comunidades locales, quienes residen en los núcleos receptores de los flujos turísticos, es muy importante perseverar en ese concepto de solidaridad con la comunidad, de conectar con la comunidad como un buen ciudadano corporativo y incorporar unas mayores dosis de humildad a nuestra gestión, en el sentido
de que, bien, yo creo que la pandemia nos ha enfrentado con la realidad de ser nuevamente conscientes de cuán frágiles somos pese a todos los avances y desarrollos tecnológicos que hemos sido capaces de generar. En lo que se refiere a la sostenibilidad y de si nos encaminamos hacia una nueva normalidad o no en este terreno, es decir, hacia una aplicación más intensa, más fuerte de la sostenibilidad o no, los escenarios que aquí podemos dibujar vienen determinados por dos grandes variables. Por un lado, la variable interna de la cultura organizacional, el carácter proactivo o reactivo de las propias empresas del sector, y por otro, las presiones que desde el entorno institucional se produzcan. Esas presiones que desde la teoría institucional o el nuevo institucionalismo nos enseñan, sean de tipo normativo, coercitivo o mimético, y que empujan a las empresas en una determinada dirección, que en este caso sería la dirección de una sostenibilidad aplicada con mayor intensidad. Aquí los escenarios también pueden ser diversos, desde un paso rápido hacia esa nueva normalidad o al quedar instalados en organizaciones orientadas hacia esa antigua normalidad o normalidad prepandemia con relación a la sostenibilidad. Y por último, una referencia a la revolución tecnológica en ciernes. Esa tecnología que tenemos que ser capaces de poner al servicio de los problemas de salud pública que hoy nos acucian, que tenemos que poner al servicio también de los problemas derivados del cambio climático y, cómo no, al servicio de alcanzar en la mayor medida posible los objetivos de desarrollo del milenio, de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que a todos nos concierne y naturalmente también al sector turístico. Aquí es muy importante darnos cuenta que nos encontramos ante una situación donde la convergencia de una serie de tecnologías, algunas de las cuales ahí se encuentran relacionadas, va a provocar un cambio exponencial en los modos de entender, de configurar, de diseñar, de disfrutar la experiencia turística. Es lo que algunos autores han llamado la era de la máquina, que va a cambiar de una manera profunda todos estos modos de diseñar, de entender, de disfrutar los contenidos derivados de la experiencia turística y el papel que todos nosotros y también las nuevas tecnologías van a jugar en ese escenario. Y aquí se presenta una gran interrogante, y es si la guerra contra la COVID-19 dejará a las empresas y los destinos, incluso a los gobiernos, con el suficiente músculo financiero para encarar este cambio de modelo con las inversiones que se necesitan en una situación en la que el avance de esa revolución tecnológica es más rápido de lo que solemos pensar. Aquí quizás también, como hemos visto en otros aspectos, la presión competitiva quizás haga que nos movamos de una manera más rápida en esa dirección. Y por último, una breve reseña a otras lecciones aprendidas. Por una parte, la importancia de la detección temprana de esas señales débiles que nos permitan activar los protocolos de prevención y los planes de contingencia que nos permitan encarar situaciones de crisis. El haber aprendido de que todo está interrelacionado, que el conocimiento local, más doméstico, de cómo funciona el turismo es muy importante, pero a la vez hay que tener una visión global y sistémica del mismo, que cada mercado, que cada país tiene su peculiar contexto y su peculiar dinámica, y que la búsqueda de soluciones a los problemas concretos de un determinado país, de un determinado mercado, hay que hacerlo desde la enteridad, si esa palabra podemos utilizarla en nuestra lengua, es decir, tomando el propio contexto y dinámica en el cual ese problema tiene lugar. Recuperar esa ética de centralidad de las personas y, por supuesto, el restaurar la confianza que ha sido dañada como consecuencia de la pandemia. Es algo fundamental, con medidas a corto plazo, pero también con una visión de largo alcance que nos sitúe en la senda de esa reconstrucción de la industria turística tan anhelada. En fin, dicho todo esto de una manera rápida, les animo a que puedan seguir todos estos temas
con mayor profundidad y como siempre quedo a disposición para cualquier